Hacer un ejercicio de equilibrio. Para comenzar, identificamos los valores que tenemos, que es W1, 40 kilogramos, 5 metros que mide la barra y hasta a 50 grados, y el peso de la barra es WB, vamos a identificar, son 10 kilogramos, ¿verdad? Tenemos la segunda tensión que está a 35 grados y esta incógnita que es W2, que no la sabemos y la vamos a buscar, y la tensión. Para empezar, hacemos un diagrama de cuerpo libre que vamos a tener 3 puntos. En el primero solo tenemos T1, que es la tensión, y W1, que es el peso. En el punto B tenemos a 50 grados la reacción de la fuerza de reacción, y hacia abajo tenemos el peso de la barra, que es WB. Y en el punto 3 tenemos el peso, que no conocemos, y la tensión 2, que es la tensión que está a 35 grados. Ok, para seguir hacemos un diagrama de cuerpo rígido. Empezamos calculando las distancias para hacer los cálculos. La primera vamos a hacer 5, que es la longitud de la barra, por el seno de 50 grados, esto es, y 5 por el coseno de 50. Para conseguir las distancias, ya vamos a calcular eso en la calculadora. 5 por seno de 50, 3,83 metros, y 5 por coseno de 50, que es 3,21 metros. Ok, también vamos a calcular esta distancia. Esta distancia vendría siendo de aquí hasta aquí, 3,21, y esta vendría siendo 3,83. ok, también vamos a calcular la distancia total, y a esa la vamos a nombrar X, con una barrita arriba, que es hasta aquí. Esa la calculamos por la tangente. La tangente de 35 grados, por este dato que ya lo tenemos, 3,83 metros sobre X barra, porque es la distancia total. Despejamos X barra, y eso nos daría X barra igual a 3,83 sobre tangente de 35 grados. Eso nos daría 5,47 metros. Esa es la distancia total, que aquí la tenemos. Luego vamos a calcular
vamos a denotar esto X y hacemos el cálculo para ver cuánto mide. Sería el total menos esto, que ya lo tenemos, que es 3,21, para que nos dé X. X sería X barra, que es el total, menos 3,21. X igual, X barra son 5,47 menos 3,21. Eso nos daría 2,25 metros. Ok, y el último valor que vamos a calcular es este, que es la mitad de esto, porque es la mitad de la barra. X vamos a denotar como XB, ¿verdad? Que es esta distancia. XB sería 5, que es la distancia de la barra, por el coseno de 50, menos 2,5, que es la mitad de la barra, la mitad de 5, por el coseno de 50. Eso lo calculamos en la calculadora y nos daría 1,60 metros. Ok, luego pasamos a calcular W2, que lo hacemos W2, hacemos una igualación de los que están aquí con los que están aquí, o sea que W1 por la distancia de esto por 3,21 metros, ponerle el paréntesis, más el peso de la barra por la distancia, que ya no, 1,60, que ya habíamos calculado la distancia de la barra, igual a W2 por la distancia que también la habíamos calculado de este lado, que son 2,25 metros. Despejamos W2 para que nos quede todo en una sola ecuación. W2 sería, W1 son 40 kilogramos, que nos lo da el enunciado, 40 kilogramos por 3,21 más el peso de la barra, que son 10 kilogramos, por la distancia de la barra, ok, entre, por donde despejamos esto, 2,25 metros. Procedemos a hacer el cálculo. W2 podemos hacer todo ese cálculo en la calculadora y nos daría 64,10 kilogramos, que sería el peso, ¿verdad? El peso de W2. Luego hacemos el cálculo de la tensión de la barra, que también lo vamos a hacer por un método de igualación como los de este con este lado. Sería W1 por la distancia 1, 3,21 más
25 más peso de la barra WB sería la distancia 1,60 más 2,25 y de este lado ponemos la fuerza de reacción, que sería por la distancia 2,25. Ok, despejamos la resultante, nos tendría que, la resultante es igual, W1 son 40 kilos, más la suma de las dos distancias que ya teníamos aquí son 5,46, ¿verdad? Más el peso de la barra, que son 10 kilogramos, más esta suma, $3,8 entre 2,25, que es el despeje de la primera. Nos daría que la fuerza de reacción sería 114,5